Hay un verso en Jeremías 29:13 que me gustaría leerte y dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Suena a una fórmula, o sea, suena a que si no lo busco de todo corazón, no lo voy a encontrar. Podría estar buscando, podría estar en esa búsqueda de Dios, pero si no está involucrado algo que dice en esta fórmula, difícilmente voy a poder encontrar lo que estoy buscando. ¿Sí me doy a entender? Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y yo me hacía una pregunta: ¿cómo se busca a Dios entonces de todo corazón? Porque yo quiero encontrarlo. Yo quiero ver su obra en mi vida. Yo quiero ver todo lo que Dios preparó para mí. Quiero encontrarme con Él y quiero encontrarlo a Él en mi vida. Pero entonces, ¿cómo lo busco de corazón? Y es ahí en donde caía el punto de lo que platicaba precisamente con Miguel. La única manera de buscar a Dios de todo corazón, entrada, es con humildad. Y te voy a hablar un poquito de este punto, porque yo sé que si hablamos de humildad, humildad es una de esas cosas de las que no puedo presumir. O sea, si presumo que tengo humildad, lo único que estoy evidenciando es que carezco de humildad. La humildad es algo de lo que no puedo hablar, que tengo. Y me gustaría precisamente leer la definición. La definición de humildad dice: es una virtud que consiste en el conocimiento de las limitaciones y debilidades propias y nuestro actuar de acuerdo a ese conocimiento. ¿Al conocimiento de qué? De mis limitaciones y mis debilidades. Una persona humilde no es una persona, porque yo crecí en Oaxaca y de repente veías a un oaxaqueño caminando por ahí y decían: ay, mira esa persona humilde. Pues no tiene que ver con eso. Muchas personas vemos en la calle a alguien caminando sin zapatos y específicamente sin recursos. Ay, es que es una persona humilde. Y tenemos, o al menos yo, por el lugar en el que crecí, en el contexto en el que crecí, me hice a esa idea que muchas veces la humildad tiene que ver con lo que tenemos o no tenemos. Pero la misma definición de esta palabra dice: es el actuar en base al conocimiento que tienes de tus limitaciones y tus debilidades. Yo no puedo ver tus limitaciones y tus debilidades. El único que conoce las limitaciones y debilidades eres tú. Y me gustaría irme adentrando un poquito a este tema, porque si pienso en eso, o sea, si pienso que la humildad es conocer cuáles son mis limitaciones y debilidades, entonces, ¿cómo actúo en base a eso? La mayoría de las veces, no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado, no quiero a veces decir en qué soy débil. No quiero a veces decir cuál es mi limitación. Prefiero mejor actuar del otro lado, demostrar que no soy débil en esto para que no me vean débil en esto, no sea que se vayan a aprovechar, no sea que si saben en qué soy débil o en qué estoy limitado, vayan a querer pasarme y luego quieran ir sobre mí. La mayoría de las veces actuamos en una forma contraria para protegernos. Es lo que pensamos, o yo he pensado, porque yo veo tu cara como decir: no, yo no paso por eso. Yo sí. O sea, me cuesta a veces tener que decir: ¿sabes qué? Soy malo en esto. ¿Sabes qué? No puedo en esto. ¿Sabes qué? Soy débil en esto. Y Pablo precisamente escribía algo, porque él dice: yo me gozo en mis debilidades. Yo no sé si aquí podríamos presumir de eso. Conozco un par que presumen en que son fuertes. O sea, yo soy fuerte en esto, yo la armo en esto, yo puedo en esto, yo en esto. Normalmente no nos sentamos a presumir nuestras debilidades. De repente nos echamos un cafecito y se nos sale por ahí decir: ¿sabes qué? Estoy batallando en esto, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto. Pero la verdad no es siempre. Y Pablo dice: yo prefiero gloriarme en esto que soy débil, porque sé que mientras más débil soy, más fuerte es Cristo en mí. O sea, mientras más entiendo cuál es el conocimiento de mis limitaciones y mis debilidades, más fuerte se hace Cristo en mí. Pero pasa lo contrario, no queremos mostrar en qué somos débiles, en qué somos limitados, y creo yo, por consiguiente, la fuerza de Dios no puede actuar en nosotros. ¿Por qué? Yo puedo. Yo la armo solito. Yo puedo salir adelante solito. Y la verdad es que a veces no podemos.
Hay un verso precisamente que escribe Pablo en Efesios 4, 1 y 2 que dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables. Dos cosas simples. Yo te podría decir, si es seguir el consejo de Pablo, no lo veo muy complicado. Vivir de una manera humilde y amable no suena complicado. El punto es que no sé por qué a veces se hace complicado vivir de esa manera. Colosenses 3, del 12 al 13 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Suena sencillo, ¿no? No. Se dice sencillo. Y me vuelvo a preguntar, ¿para qué sirve la humildad? Porque la mayoría de las veces que hemos usado este versículo sin humildad, lo que llegamos a pensar es que si Pablo dice sopórtense unos a otros, la mayoría de las veces que pienso en esto es: no tengo de otra, no lo aguanto, pero lo voy a soportar. ¿Por qué? Estamos en la iglesia, somos hijos de Dios. Suena muy romántico eso. Eso es pensarlo sin humildad. Este verso, sin humildad, es decir, no hay de otra, está en la iglesia y lo tengo que aguantar. ¿Cuántas veces no tienes que levantar la mano? Nadie va a levantar la mano, pero no tienes que hacerlo. Pero ¿cuántas veces hemos pensado así de los que están a nuestro alrededor? Es que estamos juntos en la iglesia, pues hay que aguantarlo. Yo sé que aquí no pasa, pero yo te decía, lo quiero mencionar solo porque no quiero no decir esta palabra. Pero ¿cuántas veces hemos pensado este versículo sin humildad? Lo curioso es que esta palabra, de acuerdo al griego, no voy a hablar la definición porque no sé griego, pero esta palabra la escribió Pablo en un sentido que no tiene que ver con el sentido con el que normalmente vemos este versículo. La definición en griego de esta palabra soportar dice que es tener paciencia con, sostener o dar espacio a alguien a pesar de la incomodidad. No tiene nada que ver con el te voy a aguantar. No tiene nada que ver con el pues qué le hace porque estamos juntos en el mismo espacio. No tiene nada que ver con eso. Es una palabra que también, no sé mucho de esto, los que son maestros a lo mejor sí lo saben, pero lo que decía es que está escrita en un presente medio participio. No tengo ni idea de qué es eso, al igual que la hipotenusa y cosas que no llegué a entender en la escuela. Pero lo que sí entiendo es lo que sigue. Dice, lo que da a entender esta idea es que es una acción continua y voluntaria. Seguir soportando, seguir teniendo paciencia con, seguir sosteniendo a pesar de, es lo que dice este verso, con humildad. Ya te he dicho, sin humildad, todos conocemos esa definición. Con humildad es muy diferente. Porque yo te leía al principio, la humildad es el conocimiento de nuestras limitaciones y nuestras debilidades. Hasta ahí queda claro. Eso es la humildad. O sea, es reconocer lo que realmente soy. Reconozco hasta dónde puedo llegar. Reconozco qué es lo que tengo y lo que no tengo. Una persona humilde es una persona que reconoce bien lo que sí es. Incluso Pablo escribe, nadie tenga un concepto más alto del que deba tener. En pocas palabras, no te andes creyendo lo que no eres. No andes haciendo lo que no deberías hacer. Hay que tener un concepto de quién sí somos. Y en pocas palabras hay que tener humildad. Es lo que quiere decir precisamente Pablo. Y si entiendo quién realmente soy, si entiendo mis limitaciones y mis debilidades, yo te podría decir, entonces puedo entender que no soy perfecto. Puedo entender que tengo ciertas carencias. Puedo entender que hay cosas de mí que probablemente no le gustan a mi esposa. Puedo entender, no sé cuáles serían, yo creo que le gustaría todo de mí, pero puedo entender que hay cosas que a lo mejor no me gustan a mí de ella, ¿no? O sea, hay cosas que yo podría decir, podríamos llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque no somos perfectos.
¿Por qué? Porque tengo carencias, porque tengo debilidades, porque hay cosas que sé que están en mí que quiero tratar de entender. Y a veces ni siquiera yo las entiendo y espero que la que está enfrente de mí lo entienda. Es complicado a veces. Pero lo que sí puedo entender es que estamos juntos en este barco. Un barco más grande primero que se llama vida. Un barco más chiquito todavía que se llama familia. Un barco que te diría yo todavía un poco más chiquito que se llama iglesia. En este barco es bueno saber que Dios está trabajando de manera personal con cada uno. Amén. No está trabajando de la misma manera que trabaja conmigo como trabaja con Quique, con Memo, con Yago. No es lo mismo. Pero puedo entender que en este barco Dios está trabajando en cada uno. Amén. Amén. No puedo pensar, no, es que ¿por qué está trabajando conmigo y por qué no está trabajando con él? ¿O por qué Dios no se pone a trabajar en él en lugar de estar trabajando conmigo? En este barco, si somos humildes, puedo entender que Dios está trabajando en cada uno de manera personal y de manera especial. Amén. Amén. Si puedo entender eso, entonces, de acuerdo a la definición que da Pablo, puedo tener una paciencia continua porque entiendo que cada uno de nosotros se encuentra en un proceso. No es el mismo proceso en el que está Memo, en el que estoy yo. No es el mismo proceso en el que está Pau, que en el que estoy yo. Pero puedo tener esa paciencia continua para esperar en lo que Dios hace, lo que tiene que hacer en la vida de cada uno de los que están aquí. A algunos les va a tomar 3 días, a otros 3 años, a otros les tomará 30, pero todos estamos en este mismo espacio conscientes de que Dios está haciendo una obra en cada una de las personas que estamos aquí. Yo estoy consciente de eso. Yo creo en lo que Dios está haciendo en ti. La Biblia dice, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Y cuándo es el día de Jesucristo? No lo sabemos, entonces va para largo. O sea, va a estar trabajando en ti. ¿Cuándo? Creo yo, hasta que tú quieras dejar que Él concluya o no la obra en ti. Y creo yo, de acuerdo a este verso, ahorita voy a hablar de otros, pero de acuerdo a este verso, no se trata de aguantar con fastidio. Eso es inhumildad. Ay, a ver, ¿hasta cuándo cambia? Pero aquí estamos juntos en la iglesia. No pasa aquí, te digo, pero en otras iglesias, tampoco voy a decir nombres, pasa que lo voy a soportar porque es lo que dice Pablo, ¿no? Voy a soportarlo aunque no me cae bien, no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, pero pues es la iglesia. No es aguantar con fastidio, es dar el espacio a otros, aceptando sus debilidades, aceptando mis debilidades, y es entender que él tiene debilidades, yo tengo debilidades. Si somos humildes, pues, o sea, si no somos humildes, pues el tema no es para ti, porque pues, ni vas a entender que tienes debilidades ni carencias. No, yo soy perfecto. Pues sí, te toman un café mientras los demás seguimos escuchando aquí. Pero cuando entiendo mis debilidades y entiendo que en este espacio no voy a conocer tus debilidades y a exponerlas, porque no es lo que haríamos en este espacio. O sea, lo que haríamos aquí es entender que de manera activa sí puedo ayudarte a cargar esa debilidad. Es lo que dice la Biblia, soportando de unos a otros, dando ese espacio continuo de paciencia. ¿Para qué? Para que Dios se encargue de transformar lo que tiene que transformar en ti. Yo no lo voy a transformar, lo va a transformar Dios, pero lo que yo sí puedo hacer es estar contigo de manera paciente, sabiendo que quien está haciendo la obra en ti es Dios, no yo. Suena fácil. Suena fácil. Una persona con la que platicaba en la semana decía, pues sí, la teoría sí. Sí, no te voy a decir que no, la teoría sí. Pero soportar a otros, esta palabra que encontraba en este verso, porque sé que tiene mucho que ver, y aunque Miguel sé que se extendía en otra área, que no era precisamente yo, les decía, quiero hablar un poquito más de esta parte, porque soportar a otros no tiene el significado nada más de hacerle una cara a otros. O sea, soportar a otros no tiene nada que ver con aguantar mientras estamos en el mismo espacio. Es, creo yo, entender nuestras debilidades, no nada más entenderlas, sino hacernos parte del cambio. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en ti. Lo entiendo. Sé que probablemente eso que está pasando no me gusta, ok, pero sé que Dios está trabajando en ti. Puedo ser parte de ese cambio. Hay, creo yo,
Bueno, nada más hay un carpintero aquí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Uno nada más. ¿Cuántas veces a mí me tocaba? Porque cuando vivía yo en Oaxaca, normalmente en la casa o en la galera que tenían, donde estaban los animalitos, era todo era de madera. Entonces era a veces estar, que por las lluvias y que por todo demás teníamos que estar cambiando ciertas cosas. Pero pienso un poquito tal vez en esta mesa. Sé que si yo te digo que la pata de esta mesa está lastimada y necesita un soporte, no vas a venir a criticar la mesa. Vas a venir a ayudarme a poner algo al lado de la mesa mientras arreglamos la patita, ¿no? Es lo que yo entendía, al menos en Oaxaca, cuando mi abuelo decía, necesitamos ponerle un soporte a esa trave. ¿Por qué? Porque se va a caer. Entonces necesitábamos ponerle algo a los lados mientras reparábamos la parte que estaba dañada. Es lo que dice acerca de un soporte. No dice, ve y quéjate de esa madera porque resulta que no es lo que tenía que haber sido y resultó muy mala madera y no sé dónde la compraron. No, vamos a poner todo lo que sea necesario a su alrededor mientras trabajamos en lo que está dañado. Es lo que entiendo a veces de este verso, porque es entender con humildad lo que está sucediendo en esa posición que está lastimada. Nadie venía y se quejaba de eso. Si yo te digo, oye, necesitamos ponerle un soporte a la puerta ahí que se nos estaba cayendo, nadie viene a criticar la puerta, porque entiendes el sentido de lo que te estoy diciendo. Está lastimada, está dañada. Necesitamos contenerla alrededor mientras nos encargamos de eso que está lastimado o está dañado. Y cambia un poquito el sentido del verso a lo que está hablando Pablo. Pablo no está diciendo, aguántate y a ver cómo le haces. No, está diciendo, hay algo que probablemente tiene una debilidad. Hay algo que está siendo consciente de su carencia, pero hay algo que está a tu lado. ¿Qué es lo que puedes hacer? Soportar mientras es arreglado. O sea, tratar de apoyar mientras eso que está dañado es restaurado. Y es muy diferente porque es entender con humildad, y creo yo, sería un estilo de vida congruente a quien estamos siguiendo a Cristo. Amén. O sea, no estamos aquí por estar siguiendo a alguien más. Si te trajeron a engaños, perdón, estamos aquí hablando de Cristo y seguimos a Cristo. Pero es ser congruente con quién estamos siguiendo. Es ser congruente, creo yo, con decir, voy a estar a tu lado mientras eres transformado. Porque Jesús es lo que hizo. Pasó 3 años con sus discípulos y yo estoy seguro que desde el día 1 Jesús estaba dispuesto a cortar todo lo que tenía que cortar en cada uno de los que estaban ahí. Sabía de cortar, su papá era carpintero. O sea, sabía muy bien que esto no está bien, lo corto. Con sus discípulos, Jesús era consciente de que cada uno de ellos tenía cosas que no deberían tener. Sí, pero ninguno de ellos fue cortado, criticado, lastimado, expulsado. Al contrario, Jesús se mantuvo con ellos 3 años mientras eran transformados. Se mantuvo ahí, humilde. O sea, fue paciente. Él era más consciente que cualquier otra persona de lo que había en ellos que necesitaba ser quitado. Él era muy consciente, porque si hay alguien que conoce nuestro corazón y nuestras intenciones, es Él. Él estaba totalmente seguro de lo que Pedro, de lo que Juan, de lo que todos ahí necesitaban quitar. Y lo curioso es que no lo hizo. Se mantuvo al lado de ellos, creo yo, soportando mientras eran transformados. Y pasó mucho tiempo. No es que pasaron los 3 años y ya estaban al borde, porque resulta que después de 3 años ahí lo andaban negando, ahí lo andaban entregando, ahí lo andaban echándose para atrás después de todo lo que pasó. Fue hasta después de que vino el Espíritu Santo y nos dio la autoridad para hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Un corazón humilde, que es el verso del que te hablaba al principio, es, creo yo, lo único que Dios está buscando. Al principio del verso que leíamos decía, si quieres encontrarlo a Él, necesitas hacerlo de corazón. Pero la verdad es que si lo veo al revés, si Dios es quien nos está buscando, probablemente lo único que está buscando Él es un corazón humilde. Y me gustaría hablarte de una historia. Ahora sí, para empezar, esa era la introducción nada más. No, me andas regañándole. Nada más porque no podemos dividir la pantalla porque me han mandado videos de que van a poner ahí de ya, se acabó esto.
Pero hay una historia que me gustaría leerte y es la historia de David precisamente. No sé cuántos han... No me gusta evidenciarla. Bueno, has escuchado de los salmos, ¿no? 150 salmos, 150 alabanzas, si lo vemos así. Un libro que escribió David. Y yo sé que los salmos, en la mayoría de las veces, han ayudado a muchos en momentos de dificultad. Normalmente, cuando a veces platico con Pau o platicamos de ciertas personas que están cruzando por situaciones difíciles, casi siempre, si te ha tocado o no, casi siempre lo que hace mi esposa es, les manda un salmo. Lee este salmo. En los momentos difíciles, lee este salmo. Hay algo que pasa especialmente con el libro de los salmos y es que la mayoría de las veces nos dan un aliento, nos dan ánimo, o sea, nos ayudan a poder avanzar. Sé que es la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene poder en sí misma, pero los salmos tienen algo especial. En ese punto yo te pudiera decir, todos pudiéramos amar a David por todo lo que escribió. ¿Por qué? Porque eso nos ha ayudado. Porque eso que escribió ha sido de bendición. Amén. Amén. Lo que sé es que si vemos las etapas de la vida de David, no en los salmos, en Samuel y en Crónicas, no vamos a amar a David por lo que hizo. O sea, hoy entiendo lo que escribió y ha sido de bendición. Pero si leo la vida de David, si leo las etapas de la vida de David, precisamente en Primera y Segunda de Samuel y en Crónicas, no muchos vamos a amar lo que él hizo. O sea, qué bendición lo que él escribió, qué bendición que eso que escribió se convirtió en un ancla para nuestra vida en los momentos difíciles. Pero lo que hizo, y ahí es en donde creo, al menos para mí, se hace interesante porque hay algo que narra Pablo precisamente cuando está predicando, de acuerdo a la Biblia, en Antioquía, y hay algo que dice en la historia de David. No lo dice Samuel, no lo dice Crónicas, o sea, Samuel y Crónicas hablan de su vida, pero hay algo que Pablo predica en Antioquía, en el libro de Hechos 13:22, dice: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, y él realizará todo lo que yo quiero. Pablo está hablando precisamente de cómo Dios ha seleccionado o ha elegido a cada una de las personas de acuerdo a todo lo que sucedió a Moisés para liberar al pueblo, cómo usó a Noé para poder mantener a una familia con vida. Pablo está hablando en esa predicación que tiene en Antioquía de cada uno de los momentos que Dios eligió con personas específicas para poder mantener a su pueblo a salvo y con vida. Pero cuando Pablo habla precisamente de David, dice que David, hijo de Isaí, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, cuando yo pienso en David como un hombre conforme al corazón de Dios, lo que menos pienso es en un hombre que fue adúltero. Lo que menos pienso es en un asesino. Lo que menos pienso es en un hombre que traicionó a su amigo y a su ejército. Lo que menos pienso con un hombre que dice que es conforme al corazón de Dios es un hombre que abusó de su ventaja y de su orgullo en frente de cualquier situación. Y humanamente yo estaría dispuesto a decir, falló demasiado para merecer ese título. O sea, hizo demasiadas cosas que no son, creo yo, de acuerdo al corazón de un Dios para ganarse ese título. Porque si veo su vida, entonces hay otra pregunta que me hago. O sea, entonces, ¿cómo es el corazón de Dios? Porque estoy viendo la vida de un hombre, estoy viendo sus actos, estoy viendo todo lo que hizo, y ahora resulta que un hombre predicando en Hechos dice que ese hombre tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Y es en donde empiezo a hacerme más preguntas. Porque entonces, ¿cómo es el corazón de Dios? Y yo sé que el corazón de Dios no es un corazón que busque el adulterio, no es un corazón que busca que asesines a tus amigos, no es un corazón que busca que traiciones a tu ejército, no es un corazón que dice que abuses de la ventaja que tienes en el lugar en el que estás. Ese no es el corazón del Dios que yo creo que sigo. Y hay algo que pienso del corazón de Dios, porque si veo esta historia, veo que Dios no mide a las personas de acuerdo a su perfección. O sea, no mide a las personas de acuerdo a qué tan buenas son, sino a lo que está aquí adentro. Es lo que al menos distingue a David de otras personas. Hay una parte precisamente en Samuel, 1 Samuel 16:7, en donde dice que Dios no mira lo que mira el hombre.
O sea, nosotros vemos esto que está aquí. Dios no ve esto. O sea, Dios no ve esta carne, no ve si eres rubio, si eres alto, si eres morenito, si eres bajo. Dios ve tu corazón. Es lo que Dios ve, y al menos es lo que veían cuando estaba eligiendo precisamente a David. Dios no mide la perfección de las personas. Él mide el corazón. Y precisamente lo que distinguió a David no fue la ausencia de errores, porque errores tuvo un montón. Lo que distinguió a David fue la humildad para reconocer los errores que había cometido, arrepentirse y volver a Dios. Hay algo que distinguía a David, porque en esta búsqueda de poder conocer a Dios, yo me doy cuenta que Dios no está viendo todo lo que está aquí. Está viendo todo lo que está aquí adentro que yo no puedo ver. Y hay, creo yo, 3 razones por las que David, a pesar de sus fallas, a pesar de sus errores, a pesar de sus pecados, a pesar de todo lo que hizo, fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Y me preguntaba precisamente esta semana, ¿qué fue lo que David entendió? Porque necesito entenderlo. O sea, necesito entender cómo es el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque si él fue conforme a su corazón y cometió un montón de errores, creo que la puedo librar. O sea, si estoy aquí y pienso es que yo he fallado, es que de repente pasan estas cosas, es que todo esto que no entiendo, yo te podría decir, si David la logró, tú puedes. Y me gustaría hablarte de 3 razones, 3 puntos que creo que David entendió para poder ser considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Número 1, el corazón importa más que las caídas. Yo sé que en esta vida cristiana, o sea, en esta vida que tenemos con Cristo en nosotros, vamos a fallar. Somos humanos. Y aparte de humanos, yo te podría decir, somos honestos. Vamos a fallar. Vamos a cometer errores. No porque yo esté aquí al frente, no, yo no me equivoco un montón. No porque yo esté aquí al frente, no, es que yo no cometo ningún error, yo soy santo. No, me equivoco un montón de veces. Pero hay algo que sé que en esta vida cristiana vamos a pasar, y una es que fallas vamos a tener un montón. El problema no es fallar. El problema es cómo estoy respondiendo después de que fallé. O sea, ¿qué estoy haciendo después de haber cometido ese error? Porque errores voy a tener. ¿Qué es lo que estoy haciendo después? Porque todos vamos a cruzar por situaciones difíciles, estresantes, complicadas, desafiantes. Todos vamos a pasar por situaciones así. Lo ideal 100% sería que pudiéramos responder como Cristo respondería, ¿no? En la teoría. En la práctica no es lo mismo. Porque probablemente me dijeron algo y respondo, porque probablemente dije algo y me responden, porque probablemente suceden cosas. Pero ¿cómo respondemos entonces en base a eso? El Salmo 51:17 dice, el sacrificio que agrada a Dios es un espíritu quebrantado, porque tú, oh Dios, no desprecias al corazón contrito y humillado. David entendió que lo más valioso para Dios no estaba en los rituales externos. O sea, no estaba en todos esos sacrificios que hay que hacer después de todo lo que hice, no. Lo que agrada a Dios está aquí adentro. Y eso que agrada a Dios es poder reconocer la necesidad que tengo de Dios cuando las cosas no salieron como esperaba. En ese momento en el que fallé, ¿qué es lo que debería hacer el corazón? El corazón lo que debería hacer es correr al Padre. ¿Qué es lo que entendió David? Porque cuando David cometió adulterio con Betsabé y mandó matar a Urías, el esposo de Betsabé, Dios envía a un profeta, Dios envía a Natán, a un profeta para confrontarlo. Y hay algo que hace David, o sea, en lugar de justificarse, en lugar de decir es que es ella, ¿para qué se andaba paseando ahí en el patio? Ya ves que yo soy débil y mis ojos y todas las cosas que como hombres podríamos decir. Lo único que hace David es quebrantarse de corazón y decir, sí, fue mi error, yo fallé. Reconocer su pecado y clamar por misericordia. La humildad de corazón es lo que le permitió a David levantarse después de la caída, porque caídas vamos a tener.
porque errores vamos a tener. La pregunta es, ¿cómo respondo después de esa caída y ese error? Porque hay algo que hace David y es decir, reconozco mis debilidades, reconozco mis limitaciones, que para mí por definición es ser humilde, y lo único que necesito es que Dios me ayude, que Dios tenga misericordia de mí. Y esto, creo yo, me hace creer que entonces Dios, te lo decía hace un momento, no está en busca de perfección, sino de un corazón que reconoce su condición y se deja transformar por Cristo. Se deja transformar por Dios. Fue lo que hizo David. Todos, yo creo que no necesitamos tal vez decirlo, pero yo creo que todos en algún área de nuestra vida hemos fallado. Ya sea en el trabajo, ya sea con la familia, ya sea con los amigos, ya sea en la iglesia, ya sea en nuestro carácter, ya sea en nuestra fe. Todos en algún punto de nuestra vida hemos fallado. Pero la clave de esto, de acuerdo a lo que dice David, es que no está en esconder la falla, no está en decir, no, estamos bien, no pasa absolutamente nada, todo va perfecto, porque es lo que normalmente decimos cuando nos pregunta alguien, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? De maravilla, perfecto, todo aquí está súper bien. Si fuéramos honestos, probablemente hablaríamos con honestidad. ¿Sabes qué? Las cosas no están bien. ¿Sabes qué? Cometí un error. No esperar a que nos envíen un profeta, ya no hay profetas, pues, pero no esperar a que nos envíen, como a David, un profeta, para que nos ayuden a poder revelar eso que no quiero revelar, porque lo que Dios quiere no es que guardes cosas aquí. No tienes que ocultar la falla. La clave está en poder acercarnos con humildad a Dios, exponer lo que está en nuestro corazón y dejar que Él lo restaure. Es la idea de un soporte. Soy consciente de lo que está lastimado, soy consciente de lo que está dañado alrededor, pero voy a dejar que Dios se encargue para transformar esto que está lastimado. Número 2, la humildad hace la diferencia. En la vida de David hay algo que sucede, y es que David es el segundo rey de Israel después de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. No había reyes, fue el primero. Y hay algo que sucede aquí, porque después de que Dios libera a su pueblo, después de que lo lleva a la tierra prometida, lo que Dios había hecho después de liberarlos de Egipto es darles jueces. ¿Para qué? Para que les ayudaran a organizar la tierra, no nada más la tierra, sino también el poder orientarlos en cómo acercarse a Dios. Para eso estaban los jueces. Lo interesante es que alrededor del pueblo de Israel había reyes. Y el pueblo de Israel dice, ¿por qué nosotros tenemos jueces y no tenemos reyes? Creo yo de Dios es decirles, pues yo soy su rey, no necesitan otro rey. Tienen jueces que les pueden ayudar, pero reyes no es necesario. El pueblo pide y pide un rey. ¿Por qué? Porque yo vi que él tiene un rey, yo quiero un rey. Porque yo vi que ellos tienen a alguien a quien le rinden tributo, yo quiero a alguien a quien rendirle tributo. Y eligen a Saúl, no eligen a Saúl, Dios les pone a Saúl. Y hay algo que sucede con Saúl, porque es el primer rey de Israel. Yo te diría, Saúl es el primero, no tiene comparación, o sea, no hay con quién compararlo, no hay de que de que es mejor y que yo soy peor y que Creo yo, Saúl la tenía de ganar, solamente tenía que avanzar y hacer todo lo que Dios lo había llamado a hacer y salir adelante. Es lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque no hay comparación. Es el primer rey. Lo curioso es que como primer rey tiene fallas. Lo curioso es que como primer rey también pecó. Pero hay una gran diferencia entre Saúl y David. Porque hay algo que Saúl hacía, y lo que Saúl hacía después de reconocer que había fallado era justificarse. Primera de Samuel 15:24 dice, he pecado porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. O sea, yo no quería pecar. El pueblo es el que me orilló a pecar porque ellos son los que me estaban pidiendo cosas y yo tuve que, como vi que no respondías y me estaban presionando, tuve que ir con otros dioses. ¿Por qué? El pueblo. No es nada más esa historia. Vemos todo el libro de Samuel y leemos también Crónicas y hay algo que pasa precisamente con Saúl. Yo no quería, pero pues me orillaron a eso. Yo no quería fallar, pero pues fue culpa de ella. Pues
Yo no quería hacer esto, pero me orillaron a hacer esto. Lo que hace normalmente es buscar excusas. O sea, reconoció su error. Sí, sí sé que fallé, sí sé que cometí pecado, sí sé que no debería haber eso. Pero lo que hace Saúl es buscar una excusa. Fallé por ellos. Él prácticamente otro Adán. La mujer que me diste. El pueblo que me diste. ¿Para qué me pones de rey de estas personas? Ve lo que me hacen hacer, pecar. Yo no quería. Es muy curioso. Porque si nos vamos precisamente al libro de los Salmos, Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. La diferencia entre un rey y otro rey no era el tamaño del pecado, porque los dos pecaron. No era el tamaño del pecado, sino la humildad en el corazón. Porque Saúl se excusaba en cada falla y David pedía perdón después de cada error. Saúl no. Cometiste, y le mandan profetas porque sucede lo mismo con Saúl. Cometiste un error. Esto que estás haciendo no está bien delante de Dios. El pueblo que me diste. Y David, llega el profeta, cometiste un error, no puedes haber hecho esto. Fui yo. Y necesito arrepentirme. Necesito que Dios transforme mi corazón. Necesito que Él venga y cambie lo que está aquí adentro de mi corazón. La humildad, creo yo, nos da la capacidad de encontrar el error, aceptar el error y cambiar el camino. Saúl no, David sí. Hay una gran diferencia entre lo que hace un corazón humilde. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir, no va a ser fácil. Que alguien venga y nos diga, ¿sabes qué? Esto no está bien. Que alguien venga y nos diga, cometiste un error. Es lo que hizo el profeta con David. Que alguien venga y nos diga, ¿sabes qué? Tu vida en lugar de ir para allá se está yendo del otro lado. La verdad no nos gusta. Prácticamente a nadie le gusta que vengan y le cambien el camino. A nadie le gusta que vengan y le digan, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo está lastimando a otros. A nadie le gusta. Pero ¿cómo reaccionamos a eso? ¿Con orgullo o con humildad? Si es con orgullo, vamos a excusarnos y a culpar a otros. Si es con humildad, creo que podemos reconocer que necesitamos un soporte mientras Dios transforma lo que tiene que transformar. ¿Cómo reaccionamos a eso? Porque es un mismo rey en una misma situación, pero con un corazón diferente. Y el corazón lo cambia todo, porque Pablo no está predicando en Antioquía acerca del corazón de Saúl, que es como el corazón de Dios. Ese no es el corazón de Dios. Está predicando de David, que entendió que había cometido un error, pero necesitaba un Salvador. Sé que cometí un error, sé que fallé, sí, pero necesito de tu perdón. Ese es el corazón de Dios. Y número 3, el amor de Dios es más grande que nuestro pecado. Salmo 103, 10 al 12 dice, no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras maldades. Como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ese es el Dios de amor que yo conozco. Ese es el corazón del Dios que yo conozco. Un Dios que no me paga de acuerdo a mi error. He hecho cosas malas, sí. Gracias a Dios que me amó y que envió a Cristo a morir por mí, porque la verdad es que si yo tuviera que pagar por todo lo que hizo, yo ya no estaría aquí. Si yo tuviera que pagar por mis propios errores, yo ya no estaría aquí. Pero Dios decidió enviar a Cristo cuando no lo merecía. ¿Por qué? Porque su amor es mucho más grande. Si hay alguien que merecía pagar por cada uno de los pecados que hizo, era David. O sea, después de lo que le hizo a su amigo, después de lo que le hizo a la esposa de su amigo, después de lo que le hizo a su ejército, después de todo lo que hizo, quien debería pagar era él. Y lo que hizo fue grave. O sea, yo no digo, no, hazlo, después Dios te va a perdonar. No, lo que hizo fue grave. Lo que hizo tenía consecuencias. Pero dice la Biblia que un corazón contrito y humillado, o sea, un corazón humilde, jamás lo va a despreciar Dios. Jamás. Un corazón contrito y humillado no va a ser despreciado por Dios. ¿Por qué? Porque lo que Él hace es recibir un corazón humilde, restaurarlo y transformarlo y poder ponerlo en sus planes que son eternos. Es curioso porque de la descendencia
de David es de donde viene el Mesías. Es de donde viene Cristo. Curiosamente no viene de Saúl, de David sí. Y es ahí, creo yo, donde puedo a veces ver la grandeza del amor de Dios. Porque un corazón humilde creo que puede entender que no merecía nada. No lo merecía. Por todo lo que he hecho, no lo merecía. Pero lo que recibí de Él fue gracia, fue amor. Aun cuando no lo merecía, Cristo pagó por lo que yo tenía que pagar. No lo merecía. Pero el día de hoy he recibido gracia y amor de parte de Dios. Amén. Y creo yo a veces es bueno saber, no importa qué tan, había escrito, no importa qué tan lejos hemos a veces caído. No importa qué tan lejos tal vez creamos que hemos llegado. No creo yo, importa qué tan hondo crea que he caído, porque el amor de Dios es mucho más grande que todo eso. Es mucho más grande de ese error, es mucho más grande de eso que no salió bien, es mucho más grande de eso de que no debería haberlo hecho, pero lo hice. Es mucho más que eso. David fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto ni porque fuera bueno, sino porque tuvo la humildad de reconocer sus debilidades y correr a Dios. Porque pudo entender las cosas que habían salido mal y correr al Padre. Su vida, hay tres cosas, ya dije 3 puntos, no voy a ir muy lejos, ya va a acabar. Pero hay tres cosas que yo puedo entender de la vida de David. 1, la humildad es la clave después de la caída. Dios nunca va a despreciar a un corazón humilde. No que tanto hayas fallado, Él nunca va a despreciar un corazón que se acerca con humildad. Salmo 73 del 23 y 24 dice: sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de mi mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿Todos fallamos? Sí, todos. No hay excepción, todos fallamos. Pero muchas veces no todos miramos a Dios, quien está extendiendo su mano para levantarnos. ¿Por qué? Porque es más grande el error que no puedo ni siquiera mirar hacia arriba. Porque esto que hice es que no debería. Sí, y hay algo que dice David: todavía le pertenezco. Dice la palabra de Dios: ¿qué te puede separar del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo bajo. Una lista tan grande, nada te puede separar del amor de Dios. Y hay algo que David entendió: he hecho todo esto malo, sí, he fallado muchas veces, sí, pero todavía te pertenezco. O sea, he hecho cosas que no debería haber hecho, pero me sigues tomando de tu mano. No es si fallamos o no fallamos, es que podamos extender la mano para que Dios pueda ayudarnos a salir de donde necesitamos salir. Número 2, la humildad nos permite aceptar el error y corregir el camino. Yo te diría, no busques excusas, busca el perdón. No busques culpar a alguien, busca a Cristo. La mayoría de las veces cuando ya llegamos a fallar, cuando tenemos problemas, lo primero que hacemos es ver quién cometió el error. Busca el perdón. Si hay algo que hemos aprendido de nuestros pastores en Culiacán, las veces que hemos fallado, no han sido muchas. Pero siempre nos decía Miguel: no se pregunten quién tiene la culpa. ¿Fallaste? Ve y pide perdón. ¿Te fallaron? Ve y pide perdón. En los 2 puntos yo decía: ¿y en cuál ella viene y me dice que ella se equivocó? En ninguno. Ve y pide perdón. No busques excusas. Deja de buscar una excusa para tratar de solucionar algo. No las busques. Ve y pide perdón. Al corazón contrito y humillado, ese corazón humilde jamás va a despreciar al Señor. Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Cuando reconocemos ese error, lo que me encanta de este verso es que quien está para atenderme es Dios. Porque al humilde lo atiende, al altivo no. Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Yo te diría, ¿quieres ser atendido por Dios? Sé humilde.
¿Quieres ser resistido por Dios? Sé altivo. Yo espero ser atendido por Dios en los momentos en los que a veces necesito de su mano. O sea, si quieres ver la gracia de Dios en eso que no sabes cómo arreglar, cómo solucionar, sé humilde. Porque si quiero verme alejado de Dios, yo podría decirle a Él, gracias, pero yo sé cómo solucionar mis cosas. Gracias, fue culpa de ella, no fue culpa mía. Gracias, eso que tú pusiste ahí, porque pues resulta que yo no lo hubiera hecho si no hubieras puesto ese pueblo. Acércate con un corazón humilde, porque la soberbia y la altivez, lo único que terminaron haciendo fue alejando a Saúl de la posición en la que Dios lo había puesto. Saúl no fue un hombre conforme al corazón de Dios, y Dios dice, no, yo necesito a un hombre conforme a mi corazón. Y fue y ungió a un pastor. Hay algo que me gustaría pasar a este punto número 3 y último. La humildad nos abre la puerta al amor de Dios. El amor de Dios es más grande que tu error. El amor de Dios es más grande que tu pecado. Un corazón conforme al corazón de Dios no es un corazón sin errores, no es una persona que no comete ni un error, que no falla. Es un corazón humilde que siempre busca volver al Padre a pesar de cualquier situación. Pase lo que haya pasado, necesito correr al Padre. Pase lo que haya pasado, no puedo quedarme con esto aquí. Necesito ir a Dios a pedir su perdón, a pedir su ayuda, a extender mi mano, porque sé que Él tiene su mano extendida para sacarme de esa situación. David fue ungido como rey cuando era un joven pastor de ovejas. Pero la Biblia dice que Cristo es el buen pastor y Él vino a dar la vida por sus ovejas. Ya dio la vida por ti. La pregunta tal vez sería, ¿le darías entonces ahora la posición de rey en tu vida? Porque David podía decir, era una figura de Cristo, él fue ungido siendo pastor. Ese pastor ahora vino y dio su vida por ti. Pero la posición de rey, ¿se la darías? Porque Dios en nosotros, que es algo que David entendió, Dios en mí, su espíritu en mí, es lo que hizo a David tener un corazón conforme al corazón de Dios. El saber que la presencia de Dios habitaba dentro de mí. Era tal vez algo nuevo para David, porque el Espíritu Santo no actúa de la manera en la que actúa hoy en nuestras vidas. Actuaba de una manera diferente. Pero hay algo que David entendió. Dios en mí, Cristo en mí, su Espíritu Santo en mí, puede transformarlo todo. No era David por ser David, no era lo que él era por ser rey, no era él, no era David, era lo que habitaba en David. No eres tú, no es los errores que has cometido, es Cristo en ti, es la presencia de Dios en tu vida, es quien vive hoy en ti. Y con Cristo en el corazón, yo te podría decir, tienes un corazón conforme al corazón de Dios. Con lo que creo que terminaba la pregunta que le hacía yo al pastor Miguel. Entonces, la búsqueda de Dios por hombres y mujeres con un corazón conforme al de Él, terminó. Porque el día de hoy tú y yo tenemos a Cristo en el corazón. Y si no, me gustaría asegurarme antes de que te vayas que te lleves a Cristo en el corazón. Pero si el día de hoy tú estás aquí y Cristo vive en ti y su Espíritu Santo vive en ti, tu corazón es un corazón conforme al Dios. Esta era la predicación de Pablo en Antioquía, y decir, Dios buscaba personas como él. Dios encontró a alguien conforme a su corazón. Y el día de hoy yo te podría decir, yo creo que aquí ya lo encontró. Porque si alguien tuviera que predicar en 50 años, 100 años de nosotros, tal vez podría decir, Moni fue una persona conforme a mi corazón. Quique era una persona conforme a mi corazón. Memo era una persona conforme a mi corazón. ¿Por qué? ¿Porque eran tan buenos? No, porque entendieron quién era Cristo en ellos. No se trataba de ellos, se trataba de lo que vivía y habitaba en ellos. Y te vuelvo a hacer esa pregunta. El día de hoy, ¿le darías la oportunidad a Él de reinar en tu corazón? Porque si es sí, creo que has elegido bien. Si es sí, ten por seguro que tu historia se va a contar. Es lo que pasó con Pablo. Él hablaba de David, un hombre que hizo todo lo que Dios le había llamado a hacer. El día de hoy yo creo que Dios no solamente quiere transformar tu vida,
Si estamos aquí en esta iglesia, yo creo que no solamente Dios quiere soportar esas áreas que sabe que necesitan ser transformadas, porque si todos estamos aquí es porque hay algo que Dios quiere transformar en nuestras vidas. A veces nos cuesta decir que, a veces nos cuesta abrirnos a Él para decir que, pero hay algo que Él quiere transformar aquí. Y el día de hoy me gustaría que oráramos, porque como iglesia yo te puedo decir, estamos juntos. Estamos para poder soportarnos, no para hacer una cara y criticar y creer que se trata de ese soporte, no es ese, es el que puede estar a tu lado mientras Dios hace la obra en tu vida. Aquí vamos a estar. Y no eres nada más tú, puedo ser yo. Tal vez necesite yo este soporte para dejar que Dios transforme algo en mi vida. Pero vamos a estar juntos. La semana pasada te decía, cuando hablaba precisamente de Pablo y Silas saliendo de la cárcel, llegaron a donde tenían que llegar, a la iglesia. Dice, y ahí lo único que pasó es que se animaron unos a otros. Hay cosas que salieron mal, sí, no te preocupes, van a estar bien. Hay cosas que fallamos, no te preocupes, Dios puede seguir restaurando eso. Hay cosas que rompimos, no te preocupes, se pueden arreglar. Aquí, juntos.